Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos a hablar de la acidez, del pH. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Ok, muchas personas nos han preguntado sobre el tema de que si el cuerpo está muy ácido, que si el agua alcalina, que si la acidez, que qué sé yo. Vamos a hablar un momentito de lo que es la escala de pH. pH quiere decir potencial de hidrógeno. Así que les dibujé por aquí una pizarra con lo que es la escala de pH. Y quiero explicarles este tema porque es un tema útil de saber. Cuando uno quiere mejorar el metabolismo, uno quiere tener un cuerpo lo más alcalino posible. Fíjense, en esta escala que está aquí, que es lo que llaman la escala de pH, y pH, como decíamos, quiere decir potencial de hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno? Porque el hidrógeno es uno de los compuestos de la vida que es bien ácido. Las cosas bien ácidas contienen mucho hidrógeno y las cosas que no tienen mucho hidrógeno pues tienden a tener mucho más oxígeno. Así que la escala de pH es una escala que mide cuán ácido es una sustancia o cuán alcalino es una sustancia. La parte de arriba de esta escala que va hacia el oxígeno es la parte alcalina y la parte que va hacia el ácido es la parte que va hacia el hidrógeno. Así que la escala de pH básicamente lo que mide es dónde está una sustancia en términos de eso. La vida de los cuerpos humanos existe principalmente en el punto 7.4. 7.4 es el pH de la sangre. La sangre de nosotros los humanos está en 7.4. Tiene que ser 7.4 porque va hacia el oxígeno, porque el oxígeno es el que nos da vida. Sin oxígeno no hay vida, no hay respiración, no hay metabolismo. O sea que cuando uno quiere adelgazar, uno quiere aumentar el oxígeno del cuerpo para que entonces el cuerpo pueda con ese oxígeno crear una combustión y con esa combustión quemar la grasa. Por eso es que estamos hablando del tema de la escala de pH. Fíjese, le voy a explicar un poquitito de un instrumento que hay, que es un instrumento que se usa para medir eso. Esto que ven aquí se llama un medidor de pH. Nosotros le llamamos un pH Master Tester. Nosotros lo usamos para ayudar a las personas que quieren saber cómo mejorar su metabolismo. Esto es un probador. Lo voy a probar un momentito para que vean cómo funciona. Fíjense. Es una cinta, como decimos en español castizo, un tape, ¿verdad? Y esta cinta o tape da para 200 pruebas, ¿no? Y uno toma un poquitito de esto, lo moja en la saliva y ve cómo cambia el color, ¿ve? El color, mientras más oxígeno tenga, más verde se pone. Por ejemplo, mi cuerpo está bastante lleno de oxígeno y si lo comparo con esta tabla que está aquí, que tiene una tablita para ver cuáles son los contenidos de oxígeno, pues va a ver que el mío está como en 7.2, 7.3. Eso quiere decir que está chuchín, como decimos acá, está lleno de oxígeno, hay vida, hay menos envejecimiento, porque todo lo que se muere se pone ácido. Y si hay mucho ácido, pues el cuerpo se descompone. Y si se descompone, pues usted se envejece, se arruga y se muere antes de tiempo. Así que todas las enfermedades principales tienen que ver con estados de acidez. Así que uno debe evitar el exceso de acidez. La acidez hace falta, pero no debe tener excesiva. Ahora voy a regresar a la tabla para que la vean aquí un poquitito mejor. Fíjense. En esta tabla, cuando una persona se le pone el cuerpo demasiado ácido, las razones por las cuales se pone ácido, por ejemplo, si usted no toma suficiente agua, el cuerpo va a empezar a ponerse ácido. Mientras más ácido se ponga, más ácido, menos oxígeno hay. Y si hay menos oxígeno, más difícil es para usted bajar de peso. Así que básicamente la idea de mantener el pH es uno mantener un pH que esté lo más cercano a 7.4 posible, que es el pH donde todavía hay buen oxígeno en el cuerpo. Cuando una persona tiene el pH muy bajo, hay personas que nosotros trabajamos que tienen problemas de obesidad y usted le toma la medida con el medidor y va a ver que están en 6.8, 6.5. Eso quiere decir que el cuerpo está demasiado ácido. Y si está demasiado ácido, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Y si no hay combustión, usted no baja de peso. Así que básicamente ese es el uso que tiene la escala de pH. La clave es que uno pueda buscar que esa medida quede oscurita y para eso es que se usa el medidor de pH. Por ahí hablan de agua alcalina y todo ese tipo de cosas. Déjeme decirle, en el libro Poder de Metabolismo usted va a encontrar que hay algunos de nosotros que tenemos un sistema nervioso excitado y otros lo tenemos pasivo.
Las personas que tienen un sistema nervioso excitado tienden a tener un cuerpo más ácido. Y los que lo tenemos pasivo, que somos gente más carnívora, pues lo tenemos más alcalino. Pero la realidad es que si el cuerpo se pone demasiado ácido, usted no va a bajar de peso y va a empezar a engordar, fuera de que se le caen los dientes, porque toda esa misma acidez es la que le come el esmalte de los huesos que componen los dientes y usted se le va a caer la dentadura. Así que le estoy dando esta información porque es bueno saber que el cuerpo uno puede controlar el pH. Cuando usted toma mucha agua, usted orina, y cuando usted orina lo que sale es el ácido. Por lo tanto, al sacar el ácido hacia afuera, sube el pH y sube el oxígeno. ¿Por qué? Porque el agua contiene oxígeno, es H2O. Así que usted echa agua en el cuerpo, sube el oxígeno y con esa misma agua orina y saca el ácido hacia afuera y por eso le sube el metabolismo. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.